El objetivo general que sustentó este diseño de trayectoria buscó promover una relación basada en el buen trato entre los usuarios y funcionarios del Centro de Salud Familiar durante el segundo semestre del año en curso. El objetivo general se desglosa en tres objetivos específicos. El primer objetivo específico busca reforzar las competencias emocionales de los funcionarios para abordar de manera empática y efectiva a los usuarios difíciles que llegan al CESFAM. El objetivo específico número 2 busca educar a los usuarios sobre sus derechos y deberes que tienen dentro del sistema de salud, pero haciendo un hincapié a aquellos que están vinculados especialmente al buen trato. Y por último, el objetivo específico número 3 se dirige a fomentar en los usuarios una comunicación empática y respetuosa hacia los funcionarios del sector, manteniendo siempre una cordialidad en la atención con tal de fomentar el buen trato como eje fundamental de todo este diseño de trayectoria. Como síntesis de las actividades ligadas a los objetivos específicos, se realizaron sesiones grupales con los funcionarios de cada sector del Centro de Salud Familiar con el propósito de fortalecer competencias emocionales y habilidades para el manejo de usuarios difíciles. También existieron talleres educativos hacia los usuarios centrados en la difusión de los derechos y deberes que estos tienen en salud respecto a la Ley 20.584, pero con énfasis en el buen trato como responsabilidad compartida tanto entre usuarios y funcionarios. Y por último, se realizaron talleres de comunicación asertiva hacia los usuarios con el propósito de que al momento que estos se dirijan a algún funcionario, se dirijan de una manera adecuada y respetuosa sin pasar a llevarlo. El diseño evaluativo del diseño de trayectoria se organiza en dos momentos principales, en una evaluación ex dure y una evaluación ex post. La evaluación ex dure tuvo como finalidad monitorear los aprendizajes de las personas a quienes fue dirigido este proyecto, y un ejemplo de ello es el porcentaje de las respuestas correctas evaluadas por la aplicación Kahoot, que serán presentados más adelante. En esta imagen podemos ver 4 actividades realizadas con los funcionarios del CEFAM, en la cual se evidencia el número de personas que asistió a esta actividad y también la fecha en la cual se realizaron. Las 4 imágenes presentadas en pantalla evidencian el porcentaje de respuestas correctas al aplicar la evaluación luego de finalizar la actividad. Todas tienen un número igual o superior a 60%, lo cual también nos lleva a completar el indicador de esta actividad, que será presentado junto con las otras más adelante. Esto es solo un ejemplo de cómo fue la evaluación ex dure, y cabe destacar que algo similar fue también con las demás actividades realizadas. Como evaluación de resultados, una vez ya finalizadas las actividades, se realizó una encuesta de satisfacción usuaria, la cual tuvo especial hincapié en el buen trato. Esta encuesta fue respondida por 257 personas, dando como resultado los siguientes porcentajes. Respecto a la pregunta sobre si el funcionario fue amable o respetuoso al momento de la atención, el 95% de las personas cree que sí lo fue, más un 5% cree que más o menos o que simplemente no. Esta pregunta también tuvo un apartado cualitativo en la cual la mayoría de las personas hizo énfasis en que los médicos no trataban bien y tampoco el área de SOM. Y también se hizo hincapié en que las personas que atendían debieran ser mucho más humanas y cercanas con los usuarios. La encuesta también tuvo un apartado de preguntas sobre si el funcionario había escuchado con atención o había brindado información clara. Las respuestas de estos fueron bastante favorables, pues más del 90% de los usuarios cree que sí. Sin embargo, en la siguiente pregunta podremos sacar más conclusiones. El gráfico presentado en pantalla evidencia la diversidad de respuestas respecto a la pregunta sobre cómo calificarían los usuarios la experiencia con el CESFAM. Acá un 8% cree que esta ha sido muy buena, un 59% cree que ha sido buena, un 29% cree que no es ni buena ni mala y casi un 5% de los usuarios responden que es muy mala o mala. Esta diversidad de respuestas evidencian que a pesar de que la gran mayoría de los usuarios encuestados ha tenido una respuesta favorable con el buen trato, también existe una insatisfacción evidente de ellos contra el CESFAM. En este apartado se encuentra la matriz de resultados del proyecto, en la cual están los 3 objetivos específicos que se desglosan del objetivo general
en la cual en el primer objetivo específico se esperaba que los funcionarios del CEFAM fortalecieran sus competencias emocionales frente a los usuarios difíciles. Como indicador estaba es que al menos el 50% de ellos comprendieran esto. Y como medio de verificación se encontraba la lista de asistencia y registros fotográficos. Del objetivo específico número 2 se esperaba que los usuarios se educaran sobre sus derechos y deberes, principalmente aquellos que estaban ligados al buen trato. Y como indicador se esperaba que al menos el 50% de ellos reconocieran al menos un derecho y un deber asociado al buen trato, y como medio de verificación se usaron los mismos del objetivo anterior. Y del objetivo específico número 3 se esperaba que los usuarios desarrollaran habilidades de comunicación asertiva y empática hacia los funcionarios, en donde el indicador principal es que al menos el 50% de ellos comprendieran las estrategias de comunicación empática, y los medios de verificación fueron los mismos que los anteriores. Respecto al análisis del cumplimiento de los objetivos, el primer objetivo específico fue cumplido satisfactoriamente, ya que se abordó a la gran mayoría de los profesionales que trabajan en el centro de salud familiar y se cumple también el indicador definido anteriormente. Respecto a los dos objetivos específicos siguientes, los cuales están netamente ligados a los usuarios del CEFAM, en estos también hubo un cumplimiento debido a los indicadores favorables que se obtuvieron después de la actividad realizada. Sin embargo, es menester mencionar que a pesar de que esto haya tenido un resultado favorable, como dije anteriormente, no hay un gran impacto debido a la mínima cantidad de personas que asistían a estas actividades en comparación con la gran población que está inscrita en el CESFAM. Respecto a la pertinencia de la intervención llevada a cabo, esta es pertinente debido a que responde a un problema real identificado en la OIRS, en la cual se concentra un gran número de reclamos por maltrato. Sin embargo, como ajuste a esta intervención, yo propondría trabajar con más dinámicas de grupo dirigidas plenamente a los usuarios y también fortalecer el trabajo multidisciplinar. Desde el punto de vista de la eficiencia, la metodología de grupos permite optimizar recursos humanos y de tiempo al trabajar simultáneamente con varios funcionarios y usuarios del CEFAM, utilizando en esta materiales sencillos. Por otra parte, en términos de eficacia, la lógica del proyecto se centra en el logro de cambios concretos de competencias emocionales y comunicacionales, que son condiciones claves para mejorar la experiencia de buen trato dentro del CEFAM, por lo tanto, dando cumplimiento al objetivo general. Este proyecto es sostenible en el tiempo a medida que éste tenga una continuidad, pues el buen trato dentro del CEFAM es un cambio cultural que necesita tiempo, por tanto es a un largo plazo. Respecto a la metodología, esta intervención se sustenta en el trabajo social con grupos y en el modelo sistémico, lo cual nos permite comprender al CEFAM como un sistema abierto donde interactúan actores, normas e imaginarios, en este caso sobre el trato. Bueno, este enfoque metodológico favorece procesos participativos, reflexivos y transformadores en los que los funcionarios y los usuarios no solo reciben información, sino que también construyen colectivamente nuevas formas de relacionarse dentro del CEFAM. El proyecto articula de manera consistente la teoría y la práctica. En este caso, desde Berger y Luhmann, se entiende el buen trato como una construcción social que se produce y reproduce en la vida cotidiana del CEFAM mediante la externalización, la objetivación y la internalización que estos autores mencionan. Lo que significa que el buen trato no es solo una norma escrita, sino que también son prácticas que se construyen y naturalizan en las interacciones diarias entre los usuarios y funcionarios. Por otra parte, desde la teoría general de sistemas de Bob Bertalanffy y el modelo sistémico de Vizcarret, se concibe el CEFAM como un entramado de relaciones sociales donde el buen trato no solo depende de los individuos, sino que también de las dinámicas organizacionales. Y la planificación estratégica situacional, que como teoría se traduce en una matriz de objetivos, productos e indicadores que orientan el diseño de la evaluación. Por tanto, esta articulación muestra un uso disciplinar del trabajo social en contexto de salud, donde la intervención no solo se limita a una acción social, sino que dialoga con marcos teóricos y normativos.
Se sugiere dar continuidad de las acciones, incorporándolas en el plan anual de participación y asignando un equipo interno responsable, lo cual promueva la multi e interdisciplinariedad para dar soluciones a la problemática, integrando, como dije con anterioridad, dinámicas de grupo y seguir fortaleciendo el enfoque de derechos y corresponsabilidad en la relación entre equipos de salud y comunidad. Por otra parte, también se sugiere trabajar en la participación dentro del CESFAM en espacios de Consejo de Desarrollo Local, Comité de Gestión Usuaria y otras instancias participativas que se conviertan en lugares efectivos de diálogos y toma de decisiones compartidas, donde la comunidad no solo sea informada, sino que también tenga una cuota de incidencia.